Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra temporada sobre filosofía medieval y en esta ocasión vamos a examinar el argumento para probar la existencia de Dios de Anselmo. Anselmo es considerado por muchos el primer escolástico y en buena parte recibe este sobrenombre debido a su famosa prueba para probar la existencia de Dios. Una de las características fundamentales del periodo escolástico es el intento de justificar la fe, la religión, a través de la filosofía y de argumentos estructurados racionalmente. Es difícil pensar un mejor ejemplo para esto que intentar probar que Dios existe utilizando la razón. Anselmo inaugura la discusión sobre este argumento, que se extenderá durante toda la Edad Media, la época moderna e incluso hasta nuestros días. Este argumento ha tenido defensores y detractores, y me parece que para hacerle justicia a la discusión hay que presentar ambas posturas. Estos videos intentan hacerle justicia a los argumentos, ya sea a través de filósofos que los defienden o contraargumentan e intentan refutarlos. No tenemos aquí una agenda ideológica, pero sí una pedagógica. Así que en este video vamos a presentar por un lado la elaboración que hizo Anselmo y por otro lado la contraargumentación que hicieron filósofos posteriores, siendo la refutación de Immanuel Kant la más célebre de todas. El argumento ontológico recibe este nombre porque busca probar la existencia de Dios a partir de su propia definición. Recordemos que la ontología es la ciencia que estudia el ser, y por tanto este argumento pretende probar la existencia de Dios a partir del ser mismo de Dios, a partir de una definición dada. Partiendo de lo que es Dios, de su esencia, propone el argumento, podemos averiguar su existencia. Podemos diseccionar el argumento en tres partes. El primero, como punto de partida, es la idea que se tiene de Dios y que tanto creyentes como no creyentes admiten una definición misma de Dios. La definición que Anselmo da es ese ser perfecto, omnipotente, y del cual no puede pensarse nada más grande. Aliquid quo nihil maius cogitari possit. Anselmo propone que ni siquiera los ateos niegan esta definición. Lo que niegan es que exista esta entidad. En segundo lugar, Anselmo distingue dos tipos de existencia, la real y la mental. La mental es aquello que simplemente existe solamente en nuestra imaginación o nuestra mente, y la existencia real es aquello que existe efectivamente. Para Anselmo, la existencia mayor sería la existencia real, pues es más perfecto existir en la realidad que solamente en la mente. Por ejemplo, es mejor tener un perrito en la realidad y no solamente un perrito en la mente. La tercera parte del argumento concluye a través de una reducción al absurdo. Si hemos dicho que Dios se define como este ente mayor del cual nada más grande puede pensarse, sería un absurdo que solo existiera en la mente, pues habíamos dicho que es mejor existir en la realidad que existir solamente en la mente. Por ejemplo, cualquier cosa que exista en la realidad sería mayor que un ente que existe en la mente. El ala de una libélula sería más perfecta que toda la idea de Dios. Pero habíamos definido a Dios como este ente, del cual nada más grande podía pensarse. Y si esta es la definición de Dios, tendría que existir también en la realidad y no solamente en la mente. Por lo tanto, Dios debe existir. El argumento ontológico recurre a la definición de Dios para mostrar su existencia, y a lo largo de los siglos ha habido pensadores que lo han atacado y lo han defendido. Anselmo mismo atestiguó uno de sus ataques por parte del monje Gaunilo. Gaunilo, un monje benedictino, propuso que a partir de la lógica de Anselmo podría probarse cualquier cosa, es decir, que cualquier cosa existe, incluso aquellas cosas que sabemos de cierto que no existen. Por ejemplo, usando el argumento ontológico, Gaunilo proponía que se podía probar la existencia de una isla perfecta, llena de joyas y riquezas. Si puedo tener la idea de la isla más grande y más perfecta, y al ser la más perfecta es necesario que exista en la realidad,
Por tanto, la isla perfecta llena de joyas y riquezas debe existir en la realidad. Sabemos que no hay una isla hecha de joyas y riquezas, y por esta razón, piensa Gaunilo, no podemos inferir la existencia de ninguna cosa a partir de una idea perfecta. Sin embargo, el propio Anselmo logró defender su argumento. Resulta que la oposición de Gaunilo no es tan perjudicial para el argumento ontológico. Una isla es algo que puede existir o no existir. A esto se le llama que es algo contingente, algo que puede darse o no puede darse. A diferencia de esto, la idea de Dios no sería contingente. Anselmo defiende que sería necesaria, es decir, es algo que tendría que existir partiendo de su propia definición, pues hemos dicho que Dios es aquello mayor del cual nada más grande puede existir. Dios es la idea más grande de la cual nada más puede decirse, sean islas, personas, animales, cosas u otras entidades. Y por tanto, en su propia definición, piensa Anselmo, podemos encontrar la prueba de su existencia. Debido a que la idea de la isla es contingente, no es necesario que exista la isla perfecta. Por otro lado, para Anselmo, la idea de Dios es necesaria. Este ser del cual no se puede predicar nada más grande, por definición, tendría que existir. Se reconoce que Anselmo fue quien imaginó por primera vez el argumento ontológico, pero ha habido filósofos posteriores que lo han reformulado. El propio Descartes amplió el argumento ontológico y argumentó de una manera similar a Anselmo. Descartes usa un ejemplo que podría servirnos para entenderlo mejor. Dice Descartes que pensar que Dios no existe es tan contradictorio como pensar en un triángulo que no tiene tres lados. Como sabemos, el concepto de triángulo exige que tenga tres lados y tres ángulos. Esta es su propia definición, y por tanto es imposible pensar un triángulo que no tenga estas características. Igualmente, piensa Descartes, la definición de Dios sería la de un ser supremamente perfecto, y para ser perfecto significaría que debe tener una existencia necesaria. En la propia definición de Dios está supuesta su necesaria existencia, y sin ella no sería sumamente perfecto. Una exigencia para su perfección suprema sería la existencia, y por tanto Dios debe de existir. Descartes defiende exactamente el mismo argumento que Anselmo, pero nos aporta un ejemplo que puede resultarnos valioso, y por esto lo mencionamos. Sin embargo, el argumento ontológico también ha tenido sus detractores. Podrá parecer curioso, pero Tomás de Aquino fue uno de ellos. A pesar de que Tomás de Aquino también propone vías para llegar a la existencia de Dios, Aquino piensa que el argumento ontológico no es válido. El argumento ontológico parte de la definición de Dios, y Aquino piensa que nuestra mente es demasiado pequeña como para poder saber en definitiva lo que significa Dios. Por estas razones, sería una pretensión pensar que el ser humano es capaz de entender la esencia misma de Dios, que no podemos llegar a saberla de forma directa a través de nuestra mente, sino a través de lo que Dios comunica en las Sagradas Escrituras y a través de su creación. Para Aquino, sabemos sobre Dios a partir de los efectos y no de la definición misma. Y por tanto, las vías que va a proponer Tomás de Aquino partirán de nuestra observación del mundo y cómo podemos a partir de ahí remontarnos al Creador. Pero no podemos saber si existe o no Dios a partir de su definición, a partir del argumento ontológico. Tomás de Aquino refuta el argumento ontológico en la Suma Teológica. Allí nos dice que hay cosas que resultan evidentes por sí mismas, que son autoevidentes. Para Tomás de Aquino serían aquellas cosas que con tan solo nombrarlas podemos saber en qué consisten y no hay ninguna polémica entre las personas. Esto es otra forma de decir que en la propia definición de una cosa podemos inferir una propiedad que le resulta inseparable. Por ejemplo, los tres lados y los tres ángulos del triángulo que va a proponer Descartes, u otras cosas que podemos deducir lógicamente. Por ejemplo, que una cosa es igual a sí misma. Una manzana es igual a una manzana. Esto es llamado el principio de identidad.
A diferencia de lo que sucede con estos ejemplos sobre cosas autoevidentes, para Tomás de Aquino, la existencia de Dios no tendría esta característica, pues bastaría con que supiéramos la definición de Dios para de inmediato saber que existe. Sin embargo, esto no es así. Aquino más bien piensa que para llegar a saber sobre la existencia de Dios no basta con saber su definición. Por esta razón, se tiene que pasar por un proceso para llegar a conocer a Dios, ya sea a través de la fe, conociendo las Sagradas Escrituras y la predicación de la Iglesia, o a través de un proceso de inferencia, observando la realidad natural y a partir de ahí infiriendo la existencia de Dios, como lo hace en sus famosas 5 vías. Por estas razones, Tomás de Aquino niega la viabilidad del argumento ontológico. Por último, encontramos otra refutación del argumento ontológico en el célebre filósofo Immanuel Kant. Kant identifica que el argumento ontológico busca probar la existencia de Dios a partir de un razonamiento puramente lógico, sin la necesidad de acudir a nuestra observación ni a nuestra experiencia, es decir, algo que podemos resolver exclusivamente en nuestra mente. Un primer problema que identifica Kant es que el argumento ontológico busca probar la existencia de Dios presentando la existencia como una propiedad, como algo que se predica de Dios, como un predicado. Sin embargo, la existencia no es un predicado. Decir que algo es o no es algo que añade nada a un concepto. Al menos no en términos lógicos, que es donde el argumento ontológico se quiere probar. Hablar de existencia en un sentido lógico no tiene sentido, pues no es algo que podamos comprobar mentalmente. Para comprobar la existencia de cualquier cosa recurrimos a la evidencia. El concepto de existencia en sentido lógico es vacío. Decir que algo es no nos dice nada nuevo de ninguna cosa, pues la existencia más que una propiedad es una modalidad. No es una cualidad como tener el color rojo o ser pesado o ligero, sino que es un modo de existencia. Y los modos de existencia los comprobamos en la realidad, no en nuestra mente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que alguien nos pregunta qué es un unicornio. Si a esta persona le decimos que un unicornio existe o un unicornio es, no le estamos diciendo nada realmente. Para explicarle lo que es un unicornio, tendríamos que darle la definición. Es un caballo mitológico con un solo cuerno. Esta definición responde a la pregunta ¿qué es un unicornio? Sin embargo, decir que algo es o que algo existe no nos dice ninguna cualidad acerca de esta y ninguna cosa, y por tanto no puede usarse como una propiedad ni como un predicado. En lógica, la existencia no se usa como un predicado, sino como una unión de conceptos, como una cópula. Cuando nosotros decimos que el perro es café, la partícula es está denotando una propiedad del perro, que es café. Este es el verdadero uso de la existencia en lógica, como una unión entre dos cosas, pero no algo en sí mismo. El verbo ser lo que hace es establecer la relación entre dos conceptos, pero no sería un concepto en sí mismo. Por esta razón, decir que el perro existe, usar la existencia como predicado, no me aporta ninguna información ni me dice nada acerca del perro. La existencia no se usa como predicado. Por esta razón, tratar de inferir la existencia de Dios a partir de su definición es una imposibilidad, ya que decir que Dios es el ser que debe existir en realidad no nos está diciendo nada en términos lógicos. Recordemos entonces el argumento de Descartes y tratemos de organizar su argumento de una manera lógica. Así pues, Descartes diría: un triángulo tiene 3 lados. Sería una contradicción que el triángulo no tuviera 3 lados y por lo tanto el triángulo debe tener 3 lados, donde el triángulo representaría el sujeto de la oración y tener 3 lados el predicado. Lo mismo podemos decir según Descartes de Dios. Así, el argumento ontológico se formularía de la siguiente manera: Dios es el ente que debe existir. Sería una contradicción que Dios, el ente que debe existir, no existiera, y por lo tanto, Dios debe existir. Donde el término Dios ocuparía el sujeto de la oración y la existencia el predicado. El éxito del argumento radicaría en que no puedo eliminar el predicado del sujeto. Por ejemplo, en el caso del triángulo,
no le puedo quitar el hecho de que tiene tres lados, y así sería una contradicción hacerlo. Kant le concede este punto a Descartes. Efectivamente, no le puedo quitar al triángulo el hecho de que tenga tres lados, pero Kant va a contraargumentar que no hay ninguna contradicción si yo elimino sujeto y predicado al mismo tiempo. Es decir, que no haya ni triángulo ni que deba de tener tres lados. Simplemente elimino todo el juicio. No tengo ni triángulo ni tiene tres lados. Esto mismo se le podría aplicar a la idea de Dios. Si pensamos en una entidad lógica que necesariamente debe existir, lógicamente no le puedo quitar el predicado. Pero no hay ninguna contradicción si yo elimino sujeto y predicado. Es decir, no hay Dios y por tanto no tendría por qué existir un ente que necesariamente deba existir. Es decir, para Kant el argumento ontológico solamente prueba la existencia de un ser necesario en términos lógicos, pero no en términos reales. No es posible dar el salto de la lógica a la realidad. La existencia necesaria de esta entidad llamada Dios solo sería tal en la mente. Si se pretende mostrar la existencia de algo a partir de su definición, no se ha probado nada, solamente se ha dado una definición. Existe porque así se le ha definido, y si se acepta en la definición, tendrá que existir lógicamente, pero no realmente. A esto se le llama un argumento circular, que consiste en querer probar una conclusión a partir de las propias premisas dadas. Así pues, Kant piensa que Dios no puede probarse a través del argumento ontológico. Sin embargo, no por esta razón, Kant va a rechazar por completo la idea de Dios, pero esto lo veremos en su momento. Para leer más del argumento ontológico, recomiendo el Proslogion de San Anselmo de Canterbury, el artículo correspondiente a la cuestión presentada en la Suma Teológica por Tomás de Aquino, la quinta meditación de las meditaciones metafísicas seguidas de las objeciones y respuestas de Descartes y la sección del ideal de la razón pura que se encuentra en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y página web para apoyarme o enterarte de los cursos. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.